En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Mateo, está tomado en su capítulo 5, del verso 27 al 32. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos. Porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 13, verso 7. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Gracias a Dios que Él nos permite la vida y la salud de estar con ustedes nuevamente. Por eso pedimos al Señor, por eso rogamos al Señor a través de nuestra oración por todos los hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que están luchando, aquellos hermanos que tienen una batalla con la enfermedad. Le pedimos a Dios para que Él le conceda esa salud, para que Él lo levante, para que Él restablezca esa salud de cada uno de ellos. Pidamos al Señor en nuestra oración para que Él les dé una oportunidad nuevamente. El Evangelio de este día nos habla sobre el matrimonio. El matrimonio, dice el Señor, es hasta que la muerte nos separe. Que hay muchas formas que Satanás usa y seguirá usando para destruir el matrimonio. Hay muchas formas por las cuales el matrimonio se está destruyendo. El matrimonio se está dividiendo. Hay formas que son por medios de celos, otra forma que es por medio de peleas, otra forma que es por discusiones. Hay muchas formas por el cual la comprensión dentro del matrimonio se está terminando. Y hoy el Evangelio, Jesús en el Evangelio nos dice, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Por qué Cristo dice eso? Porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe, hasta que la muerte llega. El Evangelio de hoy nos invita a vivir en castidad, esperando que preparemos el terreno, que preparemos nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla de la palabra de Dios. El Evangelio nos invita a vivir en la fidelidad, hombres y mujeres. Nos hace la invitación el Evangelio a vivir en fidelidad. Hoy vemos que existe el pecado de la fornicación. Son aquellos que viven solamente casados por lo civil. Son aquellas parejas que se casan por lo civil. Ellos son los que viven en la fornicación. Los que viven el pecado del adulterio son para aquellas personas que han consagrado sus vidas en la iglesia de Jesucristo a través
del santo matrimonio. Ejemplo, hay quienes que han contraído el matrimonio. Hay quienes se han casado por medio de una secta. Fíjese bien, eso no tiene validez ante los ojos de Dios. Ante los ojos de los hombres puede ser que tenga validez, pero ante los ojos de Dios ese matrimonio no tiene validez. ¿Por qué? Porque el matrimonio que Cristo instituyó, Él ha dejado a sus embajadores para realizar ese sacramento del matrimonio. Y es por eso que hoy el Evangelio nos dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Adulterio es un pecado que se comete después del matrimonio. Pero también hay otro pecado que se comete antes de llegar al matrimonio, y eso es la fornicación. Eso lo dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en su capítulo 13 y en su verso 4 nos habla de los dos pecados, de la fornicación y del adulterio. Ya vimos que la fornicación lo cometen aquellas personas que son casados solamente por lo civil, la fornicación, y el adulterio lo comete aquel que se ha casado por la iglesia de Jesucristo, aquel que ha contraído el santo matrimonio y que después se vuelve a juntar con otra persona. Eso es el adulterio. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Por eso, fíjese, antes de leer Hebreos, vamos a leer San Mateo capítulo 19 en su verso 5. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es el santo matrimonio. Eso es el matrimonio de lo cual hoy el Evangelio nos enseña. Por eso en Hebreos capítulo 13, en su verso 4, dice que todos respeten el matrimonio. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. ¿Por qué? Porque hay un castigo. Hay un castigo para aquellos que no respetan el matrimonio y que viven unidos nada más. ¿Saben cuál es la idea del mundo? ¿Saben cuál es la idea de aquellos cristianos que no estudian la palabra del Señor? ¿Saben qué es lo que le enseñan a sus hijos? Le dicen, la mamá o el papá le dicen al hijo o a la hija le dicen: mire hijo o mire hija, cuando usted se enamora de una persona, yo prefiero que ustedes vivan unos 3 meses o 4 meses unidos nada más. Si funciona, se casan. Y si no funciona, se separan. Hagan la prueba y verán. Dicen hoy los padres de familia, le dicen a sus hijos, la enseñanza que le da papá, la enseñanza que le da mamá, siendo cristianos, participando dentro de la iglesia. ¿Y saben qué es lo que dicen algunos sacerdotes? Que me disculpen y me perdonen los hermanos, nuestros sacerdotes. Pero hay sacerdotes que enseñan y que dicen: a mí me gusta casar a las parejas ya adultas, que sean ya mayores, que tengan hijos, que hayan vivido ya la vida. Me gusta casarlos porque ellos ya han vivido la vida, porque ellos ya tienen experiencia, ellos ya saben lo que se comparten unos con otros, ya saben si son celosos o no son celosos, ya saben cuál es el problema
que van a enfrentar y solucionar entre los dos. Hay sacerdotes que lo dicen eso. ¿Y dónde quedan los jóvenes entonces? ¿Dónde queda la enseñanza de las Sagradas Escrituras cuando dice, Hebreos dice, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal? Ninguno manche esa unión conyugal. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde está la enseñanza entonces? ¿Cuál es el trabajo de nosotros como cristianos, como matrimonios, como catequistas, como ministerios, como pastorales que estamos dentro de la iglesia? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda el trabajo de la enseñanza que Jesús nos encomendó? Prepararnos para poder enseñarnos, para poder enseñar, perdón. ¿Dónde ha quedado eso? Se está olvidando. Por eso los jóvenes, en el tiempo actual, muchos jóvenes se conocen 2, 3 meses y empiezan a vivir juntos. Qué bonito. Y hasta se les aplaude, felicidades, porque están probando si funciona o no funciona. ¿Dónde queda esto que Hebreos 13:4 nos dice? Es un castigo, es una condenación. Oiga cómo lo dice. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Cuáles son los licenciosos? Son aquellos que se dan licencia, son aquellos que se automandan vivir juntos, unidos o casados por lo civil. Esos son los licenciosos. Son aquellos que se dan esa licencia para poder vivir juntos un tiempo y ya después, si funciona, se casan, y si no funciona, se separan. Y es por eso que hoy el Evangelio nos enseña y dice, Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Quiénes son los que cometen adulterio? Son los que después del santo matrimonio tienen 1, 2 o 3 mujeres viviendo con él. Hay personas que viven así. Hay personas que sí lo están viviendo. Y Jesús en su palabra nos dice que Dios castigará. Entonces, por eso es de que la palabra del Señor viene a hacernos esa invitación para que nosotros veamos. Hay personas que están casados por una secta, por aquellas que se llaman iglesias. Ese matrimonio no tiene validez ante los ojos de Dios. Ese matrimonio ante los ojos de los hombres puede hacer que tenga validez, pero ante los ojos de Dios no tiene validez. Porque Jesús dejó a sus ministros, dejó a sus embajadores para realizar el santo matrimonio. Por eso dice 2 Corintios 5:18, como que si Dios mismo hablara por medio de sus labios. Entonces, por esa razón, el Evangelio nos enseña cómo nosotros debemos prepararnos y por qué. Si usted está viviendo unido nada más, es importante llegar al matrimonio porque es un pecado ser licencioso, darse esa licencia entre ustedes mismos para poder vivir en unión. Entonces, el Evangelio nos invita a vivir en fidelidad. En fidelidad es lo que el Señor hoy pide que nosotros vivamos. Por eso dice el Evangelio, nos dice, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos. Sácatelo, quítatelo. ¿Qué dice el Señor? Para que cómo nosotros debemos de estar al pendiente, de estar al cuidado, para no poder caer en uno de esos pecados. Si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. Si tu ojo derecho te está haciendo caer,
sácatelo. Y por eso, fíjese bien, San Mateo capítulo 26, San Mateo 26, 41 nos dice que nosotros, San Mateo 26, 41 nos dice, mire, estén despiertos y recen. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar o de caer, sácatelo. El Señor está diciendo que así tan doloroso que es arrancarte una parte de tu cuerpo, así es el dolor que se siente al desprenderse del pecado. Por eso dice, estén despiertos y recen, hacer oración, pedir a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos acompañe, para que Dios nos protege en este caminar que vamos hacia el encuentro del Señor, en este caminar que vamos hacia la salvación. Para eso debemos permanecer en oración, para no caer en la tentación. La carne, mire, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, por eso el Señor nos invita a mantenernos, a perseverar en la oración para no caer en la tentación. Por eso dice, por eso si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Arrancarlo y tirarlo lejos. ¿Por qué? Porque si lo dejas cerca, lo vuelves a levantar nuevamente. Por eso el Señor dice, sácatelo y tíralo lejos. Oiga, y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y eso lo dice San Mateo, capítulo 18, del verso 9 al 10. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, quítatelo y tíralo por allá, lejos, 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 para que no lo vuelvas a levantar, para que no lo vuelvas a tomar y volver a caer nuevamente en eso. Es lo que dice el Señor Jesús, es la enseñanza del Señor. Por eso, en Sirácida, en su capítulo 23, en su verso 18, nos enseña sobre el hombre infiel y sobre la mujer infiel. Nos habla de la pareja, nos habla del hombre y de la mujer, la infidelidad del hombre y la infidelidad de la mujer. Hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, la infidelidad del hombre es hombre con hombre y mujer con mujer. Escuche que dice Sirácida capítulo 23 en su verso 18. El hombre que es infiel a su esposa se dice a sí mismo, ¿quién me verá? El hombre y la mujer que son infieles, lo mismo. Dice, ¿quién me verá? Estoy aquí solo, estoy haciendo las cosas solo. ¿Quién me puede ver? Nadie. Y dice, el hombre que es infiel a su esposa se dice a sí mismo, ¿quién me verá? Las sombras me rodean, los muros me ocultan, nadie me mira. ¿Por qué inquietarme? ¿Por qué inquietarme? El Altísimo no anotará mis pecados. Solo teme la mirada de los hombres, olvidándose de los ojos del Señor, que son 1000 veces más luminosos que el sol, que observan todas nuestras acciones y que penetra hasta en los lugares más secretos. Tiene presente a todas las cosas
antes de crearlas y lo que estarán aún cuando desaparezcan. Dios lo ve todo, Él conoce todo. Dice que los ojos del Señor, la mirada dice los ojos del Señor son 1000 veces más luminosos que el sol. La mirada, los ojos del Señor son 1000 veces más luminosos que el sol. Él lo ve todo, Él lo sabe todo y nadie se puede escapar de Él. Por eso el Señor dice, ¿quién me verá? Eso piensa el hombre, eso piensa la mujer. ¿Quién me puede ver? Mire, las sombras me rodean, los muros me ocultan, nadie me mira. ¿Por qué inquietarme? Tal hombre será pillado donde menos se lo piense y será castigado en la plaza. Lo mismo le ocurrirá a la mujer que engaña a su marido. Le da un heredero concebido de un extraño. En primer lugar, desobedeció a la ley del Altísimo, luego pecó contra su marido y en tercer lugar, se manchó con un adulterio teniendo hijos de un extraño. Mujeres, la palabra del Señor dice que el hombre y la mujer infiel cometen un pecado grave. Los que cometen adulterio, los que ya están casados por la iglesia de Jesucristo, los que son invitados a vivir la fidelidad hasta que la muerte los separe, dice San Mateo 19, del 5 en adelante. Que todos respeten el matrimonio, no solo los adultos, sino también los jóvenes. Son invitados a vivir la consagración del matrimonio, no solamente el matrimonio por lo civil, porque todos aquellos que se casan por lo civil, ellos viven en el pecado de la fornicación. Y es necesario, dice Hebreos 3:4, que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal, porque Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterios. Dios castigará a las dos partes, a los casados por lo civil y a los que se han casado por la iglesia y viven el adulterio. Por eso dice, esa mujer será llevada ante la asamblea y se investigará el asunto. Sus hijos serán plantas sin raíces, sus ramas no producirán frutos, el nombre de su madre pasará a ser un insulto y nunca se borrará su vergüenza. Así los demás sabrán que lo único que vale es el temor del Señor y que nada es más dulce que cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos, cumplir la orden de Dios. Eso es lo que pide el Señor. Esa es la invitación. Pero hoy Satanás busca la manera de presentar formas. Hay muchas formas que hoy están destruyendo el matrimonio. Cuando el Señor en Mateo 19:5 dice que hasta que la muerte los separe. Hay muchas formas en que hoy el matrimonio se destruye. Muchos conflictos, muchos celos, muchos problemas, muchas divisiones en la familia por los hijos, muchas discusiones entre pareja. Ya no hay comprensión. ¿Por qué? Porque Satanás busca la manera cómo destruir lo que Dios ha unido. Por eso dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mire cómo lo dice en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 11. Vea usted en su Biblia qué es lo que dice. Ninguna corrección nos alegra en el momento. El tema de hoy es del matrimonio.
Y cuando muchos escuchan el matrimonio, sienten que se les está removiendo la llaga, sienten que se les está dando por la herida. Por eso dice Hebreos, ninguna corrección nos alegra en el momento, no nos gusta, no nos agrada que nos hablen del matrimonio, y más cuando se habla del matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. Y más cuando se habla del matrimonio solamente por lo civil y se le hace la invitación al matrimonio de la iglesia. Les duele, se sienten lastimados, la herida se vuelve a lastimar. Pero ¿qué dice Hebreos 11? Hebreos 12:11 dice, ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. ¿Sí o no? ¿Duele o no duele? Más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que nos invita el Señor a que nosotros aceptemos la palabra del Señor. Por eso lo decía. Esperemos que hayamos preparado el terreno, ese terreno para ser sembrado la semilla de la palabra del Señor. Esperemos que estemos con el corazón dispuesto a recibir. Lo decía yo al inicio. ¿Por qué? Porque cuando se habla de matrimonio, mucha gente quiere llegar a la salvación, pero no quiere pasar por el matrimonio. Yo he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes y los he invitado al matrimonio y ellos dicen, el matrimonio no es para nosotros. Nosotros somos jóvenes y tenemos que disfrutar la vida. El matrimonio es para los ancianos, para los adultos, para los de la tercera edad, porque ellos ya casi se están despidiendo de este mundo. Para ellos es el matrimonio. Hay pretextos, hay excusas para no poder llegar al matrimonio. Qué triste y lamentable. Es una tristeza, fíjese bien, cuando el joven habla así. Y si le dice usted a una persona ya adulta, ya mayor, con hijos, con nietos, ¿sabe qué dice él? El matrimonio ya no es para mí porque ya estamos grandes, ya la edad no permite, el cansancio, ya nos cuesta salir, entonces el matrimonio ya es para los jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 en su verso 2 dice, predica la palabra, predica usted que es un matrimonio, predica la palabra con sus hijos, invítelos a la conversión. Es un proceso, es una lucha, pero ¿qué dice el Señor? Debemos orar para no caer en la tentación. Debemos fortalecernos a través de la oración. Predica la palabra, dice Pablo. Insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Es lo que el Señor nos ha ordenado, es la tarea que el Señor nos ha dado, ir y enseñar. Pero para ir y enseñar necesitamos nosotros formarnos, necesitamos nosotros pasar por la formación, pasar por la catequesis, que es lo que muchos no quieren. Muchos quieren aprender, muchos quieren formarse, pero sin ir a las reuniones, sin ir al taller de catequesis, sin ir al taller de formación de matrimonio, de formación para los sacramentos. Muchos quieren hacer los sacramentos, pero no se quieren formar. Y dice Pablo, dice, dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Y por eso Pablo dice, predica la palabra a tiempo y a destiempo, cuando te escuchan y cuando no te escuchan, cuando puedas y cuando no puedas. Tienes que predicar la palabra siempre. Y es lo que no estamos haciendo.
Y si no lo hacemos, dice que ellos con el tiempo ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Es lo que se está enseñando, puras mentiras, puros cuentos, matrimonios que ante los ojos de Dios no tiene validez. Hay matrimonios de aquellas que se llaman iglesias y mucha gente va para allá. Mucha gente se está saliendo de la verdadera iglesia y se está yendo para allá. Qué triste y lamentable cuando la palabra no se escucha, cuando la palabra no se predica. ¿Qué está esperando usted para predicar la palabra? ¿Qué está esperando usted para poder enseñar a sus hijos que es necesario el matrimonio? ¿Qué está esperando? Usted no puede invitarlos al matrimonio porque ni usted se ha hecho el matrimonio. Usted no le puede decir a ellos que se casen si usted no está casado. Y ese es el problema grande que hay entre la familia. Ese es el problema grande que se vive. Pero fíjese bien, el Señor nos invita. El Señor nos invita cada día. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No queremos formarnos, no queremos prepararnos. Entonces, por eso la palabra del Señor nos invita a que nosotros sigamos adelante, a que nosotros nos preparemos, porque el Evangelio nos enseña que nosotros, dice, si tenemos una parte de nuestro cuerpo que nos hace caer y nos hace pecar, quitémoslo. Hoy, en nuestro tiempo, Jesús ha enseñado: quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, la invitación es para cada uno de ustedes, para mí y para ustedes que están tras de cámara. Que Dios nos bendiga, que Dios nos protege y que esta palabra nos ayude para crecer en la fe. Que esta palabra del Señor nos fortalezca para poder seguir el camino hacia la salvación. Este caminar es para todos aquellos que desean un día santificar sus vidas y llegar al encuentro del Señor y disfrutar de aquel gran banquete que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo aman. Aquí dejo esta meditación de este video y pues esperando que nos acompañen el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falten, que Dios los bendiga y que tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.